Entonces, en esta segunda unidad, básicamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con el cifrado de la información o la encriptación. Y en la primera sesión, pues abordábamos los métodos que han existido desde la antigüedad, porque el cifrado de datos, pues no es un término que sea exclusivo actualmente en la parte de la informática o las redes, sino que es un término que se ha venido usando desde la antigüedad como una forma para esconder mensajes que se pueden intercambiar pues entre personas tal vez que tienen algún tipo de intereses para para manejar pues lo que son información con un tipo de sigilo, como en la parte militar, en la parte de grandes personas pues que eh, necesitaban enviar mensajes que no pudieran ser pues en caso era que fueran interceptados, que no pudieran ser descifrados. Entonces, esa es una manera de garantizar seguridad en el intercambio de los mensajes. Entonces, en la primera sesión abordábamos la parte de cómo se puede desarrollar los procesos de cifrado, ya en la parte de informática, utilizando diferentes métodos. Y dentro de esos métodos, pues hablábamos de lo que se refiere al intercambio de mensajes utilizando cifrado de clave simétrica, donde tanto el transmisor como el receptor primero intercambian pues esa clave y esa clave les permite tanto cifrar el mensaje como descifrarlo. También existe una segunda opción de cifrado de datos que es el cifrado asimétrico. Y en este caso, pues existen dos claves. Se llama de una clave pública y una clave privada, ¿verdad? Entonces, esta información es relevante tanto para el cifrado de datos como para el descifrado de información. Eh, la clave pública básicamente es una clave que es conocida o que puede ser conocida por cualquier persona, pero también pues hay una segunda clave, que es lo que llaman clave privada. Entonces en la primera sesión abordábamos esos elementos, eh, cuáles son los protocolos que emplean clave simétrica, cuáles son los protocolos que emplean clave asimétrica. Y cuando usted vea pues el video, ahí se va a dar cuenta de esos detalles que pues yo les estoy mencionando en esta parte. Bien, todo eso del cifrado es previo a algo que es lo que vamos a ver en esta sesión, que es el uso de la VPN. La VPN como una alternativa para compartir información segura a nivel de Internet. Sabemos que Internet es una red prácticamente que, digamos que es administrada por múltiples proveedores de servicios. Entonces, al ser administrada por todos estos servicios, toda esa información pues viaja por redes no seguras, o sea, redes que pertenecen a otras personas. Y eso pues incrementa el nivel de inseguridad con el que la información se ve enfrentada a medida pues que nosotros la transmitimos. No sabemos si en el trayecto en que yo transmito una información desde mi computadora hasta la computadora de destino, no sabemos por cuántos dispositivos o redes atraviesa nuestro tráfico y tampoco sabemos si ese tráfico está siendo analizado por otras personas con algunos fines tal vez malintencionados que puedan pues incurrir en robo de información, en robo de secretos que pueden tener pues las organizaciones o las empresas.
Entonces, en ese sentido, en esta segunda parte, pues vamos a abordar la parte de lo que tiene con VPNs. Posteriormente, en las siguientes sesiones, eh, donde ya veríamos una parte práctica, yo le voy a compartir unos videos que tengo sobre lo que es la configuración de VPN. Y posteriormente a eso, pues yo le voy a asignar las actividades que tiene que realizar, que van a estar encaminadas, pues bueno, actividades de evaluación, ¿verdad? Evaluación teórica y una actividad para, pues, desarrollar un trabajo usando VPN, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a irnos a la sección donde se aborda la parte de VPN. Entonces, a partir de aquí vamos a abordar lo que es la tecnología VPN. Cuando hablamos de VPN, pues nos referimos aquí a las siglas de una terminología en inglés que significa eh, red privada virtual, porque realmente lo que hacemos pues, es extender nuestras redes empresariales hacia hacia otros extremos, que es lo que ha ocurrido con el caso del trabajo remoto. En nuestro caso o en nuestra realidad, prácticamente el trabajo remoto solamente pues se desarrollaba de manera esporádica, tal vez para desarrollar atenciones. Por ejemplo, en mi caso y en el caso de muchos técnicos que trabajan con, con tecnología o infraestructura de redes, entonces generalmente contratan servicios de soporte y mantenimiento. Cuando algún equipo de una empresa, un equipo de una infraestructura de una empresa falla o presenta algún tipo de error o se necesita realizar algún tipo de actualización, entonces generalmente lo que se hace pues es, eh, compartirle el acceso al proveedor para que acceda a mi infraestructura y pueda apoyarme en la solución de errores, en el diagnóstico de problemas o en actualizaciones de esas herramientas. Entonces, generalmente el trabajo remoto estaba pues enfocado en esa parte, ¿verdad? En la colaboración que estos proveedores de servicios pues nos pueden proporcionar para brindarnos pues apoyo técnico en caso de que como ellos son los expertos en las diferentes soluciones de seguridad o en cualquier solución de infraestructura, entonces generalmente pues los técnicos acuden a ese personal que está calificado para resolver problemas y administrar pues todos esos equipos, ¿verdad? Cuando son ya pruebas pues o problemas ya un tanto graves que la, la administración local o la administración de la red pues no pueda resolver. Pero con el uso de la pandemia, perdón, con el problema de la pandemia más bien que hemos tenido, entonces muchas empresas se vieron obligadas a mandar a sus empleados a sus casas, incluyendo pues los empleados que elaboran en la parte de tecnología y en cualquier tipo de puestos laborales de una empresa, como una medida pues de proteger a sus empleados y evitar pues que estos sufrieran algún tipo de contagio o exponerlos al riesgo a causa pues de, de, de incurrir en aglomeraciones de personas. Entonces, las empresas pues empezaron a- a realizar pues el trabajo o el teletrabajo, lo que se le conoce como el teletrabajo, donde los empleados pues laboraban desde su casa. Y es en la actualidad, pues, hay muchos empleados que aún siguen laborando desde su casa. Entonces, una de las herramientas fundamentales para poder eh, permitir que estos empleados pudieran seguir laborando desde sus hogares
es el uso de la tecnología VPN, porque pues generalmente yo me conecto desde mi casa y pues accedo eh, a equipos críticos de la infraestructura del lugar donde yo trabajo. Entonces, por lo tanto, esa información pues no puede viajar en en texto libre. Tiene que viajar de manera cifrada para reducir cualquier riesgo de intercepción o de manipulación del tráfico que yo estoy enviando mientras transita por Internet. Entonces, ahí pues surgió esta necesidad y muchas organizaciones pues tuvieron que adaptarse a estos nuevos cambios, implementar VPN de tal manera que permitiera eh, abrir, abrir las infraestructuras de las empresas para que usuarios pudieran conectarse desde sus hogares. Y no solamente los usuarios eh, que laboran en la parte tecnológica, sino en todos los niveles, en la parte de recursos humanos, en la parte administrativa, en todos los sectores, para que se pudiera pues brindar este, este, esta continuidad, ¿verdad? Esta continuidad de las labores desde la casa. Entonces, en esta sesión vamos a hablar acerca de la terminología que es fundamental para la parte de lo que es la VPN. Entonces, las VPN pues son redes privadas virtuales que son utilizadas para crear conexiones de redes privadas de punto a punto o end-to-end. Una VPN es virtual porque transporta la información dentro de una red privada, pero en realidad esa información se transporta usando una red pública, o sea, el Internet. Una VPN es privada porque el tráfico se encripta para preservar la confidencialidad de los datos mientras se lo transporta por la red pública. O sea que realmente no es privada, ¿verdad? Pero dada la connotación de que el tráfico va encriptado o lleva un nivel de seguridad, entonces eso hace de que el tráfico se mantenga, digamos, de manera oculta para toda la infraestructura pública sobre la que éste viaja. Y por eso pues decimos que es privada. Cuando nosotros implementamos una red privada virtual o una VPN, pues no la podemos implementar con cualquier tipo de dispositivo. Nuestra infraestructura tiene que, eh, tiene que contar con ciertos elementos, valga la redundancia, dentro de la infraestructura para que nosotros podamos implementar VPN. O sea que no todos los equipos pueden soportar la configuración de VPN. Entonces, básicamente, para que yo pueda implementar VPN, yo necesito de ciertos dispositivos. Estos equipos deben de soportar la configuración de VPN. Y en ese sentido, básicamente, podemos necesitar un gateway de VPN. ¿Qué puede ser un gateway de VPN? Puede ser un router que tenga soporte para lo que es el cifrado de VPN o que te permita eh, crear VPN, ¿verdad? No todos los enrutadores, en el caso de los equipos Cisco, y me supongo que en todas las marcas, no todos los equipos, pues tienen esa facilidad o esa facultad para poder implementar VPN, porque en ese caso ya se necesitan elementos de seguridad, como el uso de cifrado de tráfico. Entonces, por lo tanto, un gateway VPN le decía puede ser un router
puede ser un equipo de seguridad como un firewall. En el caso de los equipos Cisco, podría ser un ASA, un firewall ASA. Pero también pudiera ser pues un UTM, un equipo UTM de cualquier otra marca, de Sophos, de Checkpoint, de diferentes marcas. Ahora hay pues UTM que pueden estar en la capacidad de implementar o de permitir la creación de VPN. Ahora, en el caso de las VPN, podemos tener básicamente dos tipos de VPN. Podemos tener VPN de sitio a sitio o VPN punto a punto se le llama. Y en ese caso, lo que necesitaríamos es tener un gateway VPN en cada extremo de la conexión. O sea, si yo voy a crear, por ejemplo, si yo me voy a conectar desde mi casa hacia hacia la red del lugar donde yo trabajo, entonces en este caso yo necesitaría un gateway de mi lado y un gateway en el otro extremo. La VPN se configura entre los dos puntos, como en este caso, entre este router y este firewall ASA. Entonces, esa es una VPN, punto a punto. Entonces, cuando nosotros creamos la VPN, se crea un túnel, digamos así, un túnel por el que viaja toda la información cifrada entre los dos dispositivos. Aquí puede pasar por múltiples equipos, por múltiples redes, hasta llegar al sitio de la empresa. Entonces lo puedo hacer con un router o lo puedo hacer con un firewall. También lo puedo hacer entre dos firewalls. En este caso, en un firewall aquí y otro aquí. Entonces, este esquema, más que todo, eh, sería pues como muy costoso para implementarse. Por ejemplo, si solamente yo me voy a conectar hacia la red de la empresa o el lugar donde yo trabajo, entonces pues sería pues demasiado elevado el costo que yo tendría en que incurrir para tener una conexión de este tipo. Entonces, estas conexiones VPN punto a punto suelen ser más útiles cuando se van a interconectar, por decirlo así, eh, una sucursal de una empresa con con la casa matriz de esa empresa. Ahí sería pues lo más ideal. Y en este caso, podríamos compartir o interconectar toda la red de esta oficina regional, por ejemplo, con todo el sitio central aquí. De igual manera aquí, usando pues un router o usando pues un firewall. En este caso ponen el ejemplo pues de un firewall ASA, pero podría ser pues cualquier otro equipo de seguridad de otra marca, como le mencionaba, Sophos, Checkpoint, y cualquier pues otra marca ahí. Ahora hay otras soluciones también de cómo implementar VPN, pero en este caso ya serían VPN, ya no se les llama VPN de sitio a sitio, sino que son VPN de acceso remoto. Y en este caso pues podríamos tener pues, en este caso podría ser pues un cliente, ¿verdad? En este caso solamente tendríamos el gateway del lado de la empresa y por el lado del el usuario o el empleado no necesitaríamos tener un gateway, sino lo único que necesitaría es un cliente VPN. Puede ser eh, un cliente Sophos, un cliente Checkpoint, un cliente Cisco, ¿verdad? Para hacer la conexión. En este caso, por ejemplo, esta laptop utiliza pues un cliente de Cisco que se llama AnyConnect. AnyConnect. Antes Cisco tenía un VPN client que era diferente de cómo funcionaba, ¿verdad? Bueno, tal vez algunas empresas todavía lo siguen utilizando, pero
debido pues a las actualizaciones de sistemas operativos y esas cosas, pues es como un poco más complejo de instalarse. Entonces tendríamos esos dos tipos de VPN, de sitio a sitio y de acceso remoto. Entonces, cuando es de sitio a sitio, entonces necesitaríamos un gateway en ambos extremos. Cuando es de acceso remoto, solamente tendríamos un gateway del lado del sitio empresarial y del lado del cliente, pues necesitaríamos una conexión a Internet y un cliente instalado en la VPN. Y cuando yo quiero conectarme, entonces pues activo el cliente y envío la solicitud de conexión. De tal manera que el túnel se crea entre el equipo final del usuario y la red de la empresa. En este caso, pues no existe prácticamente límites entre en cuántos equipos yo pueda conectar. Los límites podrían estar establecidos en cuanto a qué tanto ancho de banda yo poseo o el licenciamiento de mis equipos. Pudiera ser que un ASA de Cisco tenga pues definido un límite de cuántas VPN puede establecer de manera simultánea, ya sea de sitio a sitio o de acceso remoto. No sé si tiene alguna pregunta, Camila. Está bien. Entonces, los beneficios de una VPN. Las VPN modernas ahora admiten funciones de encriptación como la seguridad de protocolo de Internet o IPsec y las VPN de capa socket seguro SSL para proteger el tráfico de red entre sitios. O sea que además de las VPN de acceso remoto y de sitio a sitio, entonces podríamos decir, ¿verdad? De acuerdo a qué estamos usando para esa implementación de las VPN, pudiéramos tener VPN de tipo IPsec o VPN SSL. Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios de las VPN? Entonces los vemos aquí en esta tablita. Ahorro de costo. Las organizaciones pueden usar VPN para reducir sus costos de conectividad y al mismo tiempo aumentar el ancho de banda de la conexión remota. La seguridad, los protocolos de encriptación y autenticación protegen los datos de los accesos no autorizados. La escalabilidad, las VPN proporcionan escalabilidad, lo que le permite a las organizaciones usar Internet, lo que facilita agregar nuevos usuarios sin agregar una infraestructura significativa. O sea que si las empresas decidieran implementar VPN para las conexiones del teletrabajo o el trabajo remoto de los usuarios, entonces no tendrían que invertir en oficinas, en compra de computadoras, en instalaciones de puntos de red y todos esos aspectos. Podrían conectar sus usuarios desde usando pues la VPN. Y la compatibilidad, las VPN se pueden implementar en una amplia variedad de opciones de enlaces WAN, incluidas las tecnologías de banda ancha. Y los trabajadores remotos pueden usar estas conexiones de alta velocidad para obtener acceso seguro a las redes corporativas. O sea que básicamente no importa por qué tipo de infraestructura, por qué tipo de tecnología viajen mis datos, yo puedo crear una VPN, sin importar pues si me estoy conectando por fibra, si me estoy conectando de manera inalámbrica, si me estoy conectando por DSL o por cable módem, no importa. En cualquier infraestructura se puede implementar una VPN. Bueno, hay algunas limitaciones, ¿verdad? Que son, pues, eh, cuando nosotros necesitamos implementar VPN,
al menos debemos necesitar aquí una IP pública. Si yo me voy a conectar aquí a este equipo, a la red usando una VPN de acceso remoto, entonces este equipo, el Gateway VPN, debe tener una IP pública. Si no tiene IP pública, no me voy a poder conectar, ¿verdad? Hacer una VPN no se va a poder hacer. Tiene que tener direccionamiento público. Ahora, si vamos a hacer una VPN de sitio a sitio, entonces tiene que haber, además de los gateway en ambos extremos, también tiene que haber direccionamiento público. Si no hay direccionamiento público, no se puede hacer. ¿Mm? Si no se puede hacer VPN, pudiera pues usarse otra herramienta de, de, de colaboración, pero no sería pues un tráfico cifrado, ¿verdad? Habría que ver si las herramientas de colaboración como Webex, como, como Microsoft Teams o el mismo, ¿cómo se llama este? Muy común. este, bueno, cualquier herramienta, ¿verdad? Entonces, no creo que cifren el tráfico. Entonces, pues, el tráfico viajaría de manera insegura. O herramientas como Anydesk o escritorio remoto, ¿verdad? Que serían pues otras alternativas de colaboración. O el mismo Skype, que también tiene su solución de colaboración, pero pues el tráfico no viajaría de manera segura como lo haría pues utilizando pues una VPN. Entonces, hablemos de los dos tipos principales de VPN que se suelen utilizar en una red empresarial. Entonces, tenemos la VPN de sitio a sitio y de acceso remoto. Entonces, una VPN de sitio a sitio finaliza en la puerta de enlace de la VPN, o sea, en el gateway VPN. El tráfico VPN solo se cifra, perdón, entre las puertas de enlace. En este caso, este router sería el Gateway VPN y este firewall ASA de Cisco sería el Gateway VPN. Entonces se crea el túnel entre los dos dispositivos. Este equipo que está aquí o este cliente, ¿verdad? Que se va a conectar, pues prácticamente él ni sabe de que existe un túnel o de que existe una VPN que su tráfico va a viajar de manera cifrada allí. Para él es transparente ese, esa conexión, ¿verdad? No percibe pues la existencia de el túnel. Entonces ahí tenemos pues VPN de sitio a sitio. Y además pues necesitaríamos pues el direccionamiento público. Como vemos aquí, pasa por todo el internet y el túnel pues se crea entre los dos puntos, en este caso entre los dos gateways o las dos puertas de enlace, ¿verdad? En el caso de una VPN de acceso remoto, esta generalmente, bueno, algo aquí importante en el caso de las VPN de, de sitio a sitio, esta VPN generalmente permanece creada siempre. O sea que el túnel siempre va a estar establecido. Al menos que haya pues algún tipo de inconveniente o falla en la conectividad a internet o problema en la negociación del túnel, entonces pues el túnel se va a, digamos, a cancelar. Pero mientras no haya ningún tipo de inconveniente, ese túnel va a estar activo de manera permanente, siempre, ¿verdad? Siempre que haya pues tráfico interesante, se le llama, tráfico interesante, que necesite pues usar el túnel VPN ahí. Entonces siempre va a estar activo. En el caso de las VPN de acceso remota, podemos decir que estas se crean dinámicamente
para establecer una conexión segura entre un cliente y un dispositivo de terminación de VPN o un gateway VPN aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso, del lado del cliente, entonces debe existir un cliente VPN, o sea, una aplicación, ¿verdad? Una aplicación con la configuración de un perfil de tal manera que permita establecer este túnel entre el cliente y el gateway VPN aquí, o la puerta de enlace de VPN. Entonces, este túnel se crea a demanda. O sea, el usuario, cuando necesita acceder a los recursos que están del otro lado del gateway VPN, entonces puede activar la VPN. Entonces, digamos que él abre la aplicación y manda pues a crear el túnel VPN. Una vez que lo utilizó, entonces lo puede finalizar. Y de esa manera pueden haber muchos clientes haciendo pues el mismo proceso, conectándose y desconectándose. Algunas aplicaciones o algunos gateways de VPN eh, establecen que mientras está el túnel creado, todo el tráfico debe viajar por el túnel. Y eso pues limita a que el equipo tenga acceso a Internet. O sea, solo va a tener acceso a la conexión a lo que está al otro lado del túnel. Si uno quiere navegar en cualquier sitio de Internet, no lo va a poder hacer. Esa es una medida de seguridad que a veces pues implementan, que cuando esté la VPN establecida, solamente se usa para el tráfico que viaja pues a través de la VPN. Y todo el acceso a Internet es denegado en ese caso. Entonces, esta es la VPN de acceso remoto. Por eso decimos que se puede crear dinámicamente y no importa dónde el usuario se encuentre. Si no existe ninguna política de restricción por geolocalización, entonces el usuario se podría conectar desde China, desde la Conchinchina o cualquier lugar donde se encuentre. Puede establecer su túnel VPN y acceder a los recursos a los que tiene disponible usar desde ese cliente VPN. O sea que realmente cuando nosotros creamos una VPN, lo que hacemos pues es hacer una extensión de mi red hacia otras redes. Pero también eso no implica de que yo voy a tener acceso a todo. Cuando se configura la VPN, entonces pues prácticamente lo que se hace es crear un perfil y decir pues a qué es lo que va a tener acceso el usuario. Si va a tener acceso a correo, si va a tener acceso a los sistemas. Entonces uno pues establece las limitaciones. No quiere decir que le vas a permitir todo, porque va por una VPN. Generalmente se le da acceso a todos aquellos recursos que el usuario necesita para desarrollar sus funciones laborales. Nada más, ¿verdad? Bien. Entonces los tipos de VPN. Entonces en el caso de las VPN de acceso remoto, podemos encontrar que estas VPN permiten a los usuarios remotos y móviles conectarse de forma segura a la infraestructura de la empresa. Las VPN de acceso remoto generalmente se habilitan dinámicamente por el usuario cuando es necesario y se puede crear utilizando o IPsec o SSL. La podemos crear de las dos maneras, ¿verdad? Usando IPsec o usando SSL. En el caso de las conexiones VPN, ya sea por IPsec o por SSL, entonces podemos tener dos alternativas de cómo crear esa VPN. Podemos hacerla, eh, podemos hacer una conexión VPN sin cliente. En este caso, la conexión
se asegura utilizando una conexión SSL de navegador web. ¿Usted ha usado VPN SSL en algún momento? ¿Se ha dado cuenta si ha usado una VPN sin cliente con SSL? Ajá. Pero sí, realmente la usamos, solo que tal vez estamos un poco alejados de la terminología, ¿verdad? Pero sí, todos los usuarios generalmente usamos SSL o usamos una VPN sin cliente. ¿Cuándo la usamos? Cuando hacemos uso del protocolo HTTPS. Antes solamente utilizábamos HTTP, pero ahora con esto de las vulnerabilidades de- de- del HTTP, entonces las mejores prácticas están enfocadas en desarrollar soluciones más seguras y por eso se implementó HTTPS. Entonces, en muchos sitios web ya no usan HTTP, sino que usan HTTPS. Y cuando usamos HTTPS, ahí estamos usando una conexión SSL. Entonces ahí prácticamente no uso ningún cliente VPN, sino lo que utilizo es el browser o el navegador. Allí estamos usando una VPN SSL. En ese caso, pues hay a veces cuando usamos SSL, lo que estamos usando es un certificado de seguridad. Ese certificado lo que hace pues es cifrar los datos. Cuando nosotros utilizamos el navegador, entonces el tráfico que se intercambia a través de HTTPS es un tráfico cifrado. ¿Que se utiliza para cifrar el tráfico? Se utiliza SSL, ¿verdad? SSL nos decían que es, y nos mencionaban capa de sockets seguro, ¿verdad? Layer o Socket Security Layer, ¿verdad? SSL. Entonces, cuando nosotros utilizamos SSL, generalmente podemos, pues, o necesitamos emplear un certificado. Y los certificados son certificados, pueden ser certificados autofirmados, se le llama, que es un certificado que se puede generar localmente. Ese certificado, pues, no es avalado por ninguna entidad certificadora y por lo tanto, generalmente cuando nosotros nos conectamos, entonces nos va a mandar un mensaje de error porque va a decir que no es una conexión segura. Y están los otros certificados, que son los certificados avalados por una entidad certificadora. Entonces, esos son certificados públicos y los navegadores los reconocen. Vamos a verlo aquí, para que lo vean. Entonces, yo necesitaría, pues, tener ese certificado, ¿verdad? O comprárselo a una entidad certificadora. Como le mencionaba aquí. Vamos a ver. Bueno, ya habíamos vamos a ver otro, el de Google. De Google, certificado es válido. Y en este caso dice emitido por GTSCA, este certificado, ¿verdad? Este certificado digital.
y ese lo instala automáticamente. Y en este caso, pues veríamos que este tiene una validez, dice del 7/3/2022 hasta el 9/6 del 2022. Si se fija, este tiene un periodo menor de un año de validez este certificado. Entonces, cada vez que nosotros usamos HTTPS, estamos usando una VPN sin cliente, una VPN SSL, cuando usamos el navegador. Y la otro tipo de VPN sería con una conexión basada en un cliente. En este caso, en el equipo del cliente se instala un software, un cliente VPN como Cisco AnyConnect Security Mobile Client. Este debe instalarse pues en el equipo final y ahí podemos crear una VPN SSL o IPsec. Entonces, cuando usamos por ejemplo, un cliente, ahí usamos pues ya una VPN IPsec. Cuando usamos HTTPS, ahí estamos usando SSL o una VPN sin cliente. Entonces, pero de igual manera, para hacer esta VPN, pues necesitamos aquí tener un, un equipo de seguridad. En cambio, cuando usamos una VPN SSL, usando un certificado de seguridad, en este caso, pues no se necesita tener un gateway VPN, sino lo que se necesita es tener eh, un contrato de seguridad con la entidad certificadora. O sea que la entidad certificadora tiene un servidor. Cada vez que nosotros nos conectamos, entonces el navegador manda a preguntar a la entidad certificadora si ese certificado es válido. Si el certificado es válido, entonces se crea la VPN. Pero si el certificado ha caducado, como vemos que tienen fecha de expiración, entonces cada persona que tiene un sitio en internet que usa HTTPS tiene que tener pues allí en mente cuándo se vence el certificado. Porque si llegara a vencerse y no se reemplaza con un nuevo certificado, entonces no se podrían conectar los clientes a la VPN. No sé si tiene alguna pregunta. Profesor, No, las dos son virtuales. Sola- Solamente que en las de sitio a sitio o las punto a punto, en ese caso necesita, digamos, dos equipos en los extremos que hagan la función de Gateway VPN. En el caso de las de acceso remoto, solamente en la basada en cliente necesita un gateway del lado de la empresa, ¿verdad? Y un cliente del lado del usuario. En el caso de que usemos este VPN SSL, entonces no necesitaríamos ningún gateway, solamente el certificado y la entidad certificadora. A veces uno puede tener VPN, perdón, certificado SSL autofirmados y en ese caso pues necesitaríamos eh, tener acceso, perdón, el certificado se genera en el servidor. En ese caso pues no, los navegadores no lo reconocen y entonces mandan una alerta de seguridad que te dicen pues que se está utilizando un certificado no válido, que si desea asumir los riesgos y continuar, ¿verdad? Entonces en ese caso lo que uno puede hacer pues es instalar localmente el certificado. La empresa que lo generó entonces lo puede mandar a sus usuarios para que lo instalen
en sus navegadores para que no les mande ese tipo de alertas. ¿Ya? Entonces ahí no se necesita tener un gateway VPN, ¿verdad? Pero siempre pues se le llama VPN pues virtuales, ¿verdad? Por eso el nombre de VPN, Virtual Private Network, ¿verdad? Entonces la VPN SSL utilizan la infraestructura de llave pública y los certificados digitales para autenticar a sus pares. El tipo de método VPN implementándose se basa en los requisitos de acceso de los usuarios y en los procesos de TI de la organización. O sea, ¿cuál vamos a implementar? Pues eso depende de nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces la tabla compara las implementaciones de acceso remoto a través de IPsec y SSL. Entonces aquí podemos ver las características, cuándo podemos usar IPsec y cuándo podemos usar SSL. Entonces, aplicaciones compatibles. En el caso de IPsec extensiva, todas las aplicaciones basadas en IP son compatibles. O sea, todo lo que usa IP es compatible. En el caso de SSL es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque solo las aplicaciones y archivos compartidos basados en la web. O sea que no se utiliza en otros tipos de soluciones, solamente en navegadores web. Por eso decimos que es limitada. La fuerza de autenticación. En el caso de IPsec podemos decir que es fuerte. La autenticación es bidireccional con claves compartidas o certificados digitales. Podemos hacer uso de claves compartidas o también podemos implementar eh, certificados digitales. En el caso de SSL podríamos decir que es moderado. El uso de la autenticación unidireccional o bidireccional. Generalmente cuando nosotros nos conectamos con HTTPS a un sitio, entonces allí manda una llave, se intercambia una llave. Pero en este caso la llave se intercambia entre el servidor y el equipo del cliente que yo me voy a conectar. Si yo me conecto a Yahoo, https yahoo.com, entonces se crea una comunicación, en este caso, entre el navegador del cliente y el servidor eh, web de, de Yahoo en este caso, ¿verdad? O sea que el servidor tiene instalado ese certificado y para que se pueda establecer la comunicación, ellos comparten una llave. La fuerza de la encriptación, en el caso de IPsec, pues es fuerte, utiliza longitudes de claves que pueden estar entre los 56 y los 256 bits. En el caso de SSL, dice que es de moderado a fuerte por las longitudes de las claves que pueden ir pues desde los 40 hasta los 256 bits. Y ahí vimos pues que hay diferentes entidades de certificación. ¿Cuáles mencionábamos ahí que existen? Si los recuerdas, las entidades de certificación. ¿Recuerda alguna? Hablábamos de DigiCert, GoDaddy. Entonces hay diferentes entidades de certificación, ¿vale? Vamos a verlo de nuevo para que lo tenga presente ahí. Bueno, en el panel de control, a verlo más, panel de control. Aquí puedo ver los que están instalados en los que se usan en Internet Explorer o en Google Chrome, porque se instalan en el mismo sitio. Bueno, aquí en seguridad
bueno, perdón, aquí en contenido. Contenido, certificados. Aquí puedo verlos. Aquí. Aquí nos dicen por quién han sido emitidos estos certificados. Se fija aquí hasta dice que, que utiliza SHA-256 y este es por DigiCert Global Root, DigiCert, DigiCert, este es de User Trust, RSA, GoDaddy, Microsoft Root, ISRG, DigiCert, Agency, User Trust, Starfield, AAA Certificate Service. Entonces hay diferentes entidades de certificación. Entonces, todas estas empresas que tienen su sitio web, vamos a ver si sale aquí para quién son. Vamos a ver, vamos a ver opciones avanzadas aquí. Bueno, aquí no puedo ver no puedo ver para quién es emitido este certificado, ¿verdad? Vamos a ver el nombre descriptivo, dice aquí. Ay, ya lo perdí. Sí, no me dice aquí para qué sitio web de navegadores, ¿verdad? Pero ahí pues está. Y aquí uno lo puede, pues, puede también importar o puede exportar los certificados. Cuando son certificados, no, o certificados autofirmados, ¿verdad? Que no son certificados contratados por una entidad certificadora, entonces aquí uno los puede instalarlos, este, eh, puede eliminarlos, ¿verdad? En este caso. Bien, en el cuanto a la complejidad de la conexión, IPsec es medio, requiere un cliente VPN instalado en un host. Cuando usamos IPsec, obligatoriamente pues necesitamos un cliente VPN. En el caso de la VPN de acceso remoto, ¿verdad? Ahí se requiere un cliente. Cuando usamos SSL, va, lo único que requiere pues un navegador web en un host. Y ahí ya tenemos una VPN. En las opciones de conexión, IPsec es limitado, solo se puede conectar dispositivos específicos con configuraciones específicas. O sea que yo previamente tengo que conocer cuál es el gateway VPN, tengo que tener un usuario y una contraseña, tiene que existir un perfil digamos que se machea o se une entre lo que yo estoy configurando en el cliente con lo que se va a comparar en el servidor. O sea, es algo preconfigurado. En el caso de SSL podemos decir que es extenso. Cualquier dispositivo con un navegador web puede conectarse. Lo único que necesita es un browser para poder conectarse. Y no importa si es Mozilla, si es Chrome, si es Opera, cualquiera que sea el navegador, entonces va a poder usar SSL. Ahí. En el caso de la VPN de sitio a sitio, se utilizan para conectar redes a través de otra red no confiable como Internet. Los hosts finales envían y reciben tráfico TCP/IP sin cifrar normalmente a través de una puerta de enlace VPN.
La puerta de enlace VPN encapsula y cifra el tráfico saliente de un sitio y envía el tráfico a través del túnel VPN a la puerta de enlace VPN en el sitio destino. Al recibirlo, la puerta de enlace VPN receptora despoja los encabezados, desencripta el contenido y retransmite el paquete hacia el usuario de destino dentro de su red privada. O sea que en caso de este cliente, envía su tráfico, el tráfico que viene por aquí, a través de este cable para llegar a la puerta de enlace del VPN, ese tráfico no ha cifrado. Cuando llegue el router ve que tiene un túnel VPN, entonces el tráfico se envía cifrado por el túnel hasta llegar al otro extremo o a la otra puerta de enlace de VPN. Luego pues lo desencripta y luego pues lo transmite al equipo final. Aquí. O sea que el tráfico solamente va cifrado en estos dos puntos aquí. El resto de tráfico pues en los hosts viaja sin cifrado. Entonces este cliente ahora no sabe que existe una VPN. Para él pues él es transparente. Cuando llega a esta puerta de enlace de VPN, él se encarga de cifrar ese tráfico para mandarlo por el túnel aquí. Cuando llega aquí a este gateway VPN, él descifra el tráfico, lo desencripta y lo manda pues al equipo final. Bien. Antes de la VPN IPsec habían pues túneles GRE. Estos túneles o Generic Routing Encapsulation es un protocolo de túnel VPN de sitio a sitio no seguro. O sea, se puede crear pues un túnel VPN, pero no con el nivel de seguridad que incluye una VPN de sitio a sitio o una VPN, perdón, IPsec. Un túnel GRE puede encapsular varios protocolos de capa de red, así como tráfico multicast y de broadcast. Sin embargo, GRE no admite de forma predeterminada el encriptado y por lo tanto no proporciona un túnel VPN seguro. Entonces, antes no existía, pues, cuando no estaba todavía IPsec, entonces, pues la única opción era utilizar un túnel GRE. Pero como en ese tiempo no había, pues, tanta, tantas vulnerabilidades, entonces, pues, ah, era pues un tanto seguro, ¿verdad? Enviar tráfico y utilizando pues un túnel GRE. El paquete GRE puede encapsularse en un paquete IPsec para reenviarlo de forma segura a la puerta de enlace VPN de destino. Una VPN IPsec estándar, no GRE, solo puede crear túneles seguros para el tráfico de unicast. Encapsular GRE en IPsec permite asegurar las actualizaciones del protocolo de enrutamiento de multidifusión a través de una VPN. O sea que puede implementarse IPsec con GRE también para agregar pues una capa de seguridad a los túneles GRE. Cuando utilizamos GRE, los términos utilizados para describir la encapsulación de GRE sobre el túnel IPsec son protocolo pasajero, protocolo operador y protocolo de transporte. Entonces, en este caso, tenemos protocolo pasajero. Este es el paquete original que debe ser encapsulado por GRE. Podría ser un paquete IPv4 o un paquete IPv6. Y por esto podría enviarse pues actualizaciones de enrutamiento y cualquier otro tipo de tráfico. El protocolo operador, en este caso sería GRE, que es el protocolo a través del cual pues se encapsula el paquete original del pasajero, del protocolo pasajero. Y el protocolo de transporte, este es el protocolo que realmente se usará para reenviar el paquete. Esto podría ser pues IPv4 o IPv6. Entonces ahí usamos pues ese tipo de terminología. Cuando nosotros enviamos tráfico a través de un túnel GRE,
Entonces lo que hace es eh, agregarle un encabezado GRE, que es el protocolo portador, y un encabezado del protocolo de transporte, que en este caso puede ser IP o puede ser IPv6, ¿verdad? Bien. En el caso de IPsec, IPsec es un estándar del IETF, está documentado en el RFC 2401 al 2412, que define cómo se puede asegurar una VPN a través de redes IP. IPsec protege y autentica los paquetes IP entre el origen y el destino y proporciona estas funciones de seguridades esenciales. Confidencialidad. IPsec utiliza el algoritmo de encriptación para evitar que los delincuentes cibernéticos lean el contenido del paquete. Integridad. IPsec utiliza algoritmo de hash para garantizar que los paquetes no se hayan modificado entre el origen y el destino. Autenticación de origen. IPsec utiliza el protocolo de intercambio de claves de Internet o IKE para autenticar el origen y el destino. Y Diffie-Hellman se utiliza para asegurar el intercambio de las claves o de las llaves. Entonces aquí podemos ver la arquitectura que tiene IPsec. IPsec no está sujeto a ninguna regla específica para comunicaciones seguras. IPsec puede integrar fácilmente nuevas tecnologías de seguridad sin actualizar los estándares existentes de IPsec. Las ranuras abiertas que se muestran en este marco de IPsec en la figura pueden llenarse con cualquiera de las opciones disponibles para esa función de IPsec para crear una asociación de seguridad única. Hablamos de estos elementos que vemos aquí: confidencialidad, integridad, autenticación de origen y lo que es el intercambio seguro de claves. Aquí tenemos el marco IPsec. IPsec está conformado de todos estos elementos: protocolo IPsec, confidencialidad, integridad, autenticación y lo que es Diffie-Hellman. Aquí. Entonces, ¿qué sería un marco IPsec? Entonces, para garantizar lo que es el uso de IPsec, entonces podemos utilizar AH, ESP o ESP más AH. O sea que este cuadrito de aquí lo podría llenar con cualquiera de estas opciones. Puedo usar AH, puedo usar ESP o puedo usar ESP más AH para lo que es la conformación del protocolo IPsec. Ahora, para garantizar confidencialidad, entonces yo tengo todos estos protocolos que sirven para la confidencialidad. ¿Qué hace la confidencialidad? La confidencialidad es la que permite encriptar el tráfico. Entonces podemos encriptar tráfico usando el protocolo DES, triple DES, AES o SEAL. Podemos usar cualquiera de estos protocolos, entendiéndose que DES y triple DES son protocolos que prácticamente ya están obsoletos y que no son seguros o no son protocolos de encriptación seguros para el intercambio de tráfico. Entonces lo recomendable sería utilizar AES, que es lo más común, ¿verdad? AES. Entonces en este cuadrito yo podría poner que voy a usar AH, por ejemplo, como protocolo IPsec, AES como protocolo de confidencialidad. Ahora, para garantizar integridad, puedo usar MD5 o puedo usar CHA. Se prefiere CHA sobre MD5 porque MD5 pues está quedando obsoleto ya. Entonces, a nivel de integridad, se utiliza CHA. ¿Qué es lo que hace CHA? CHA lo que hace es verificar
que el tráfico no haya sido modificado mientras viajaba o mientras se intercambia entre el transmisor y el receptor. Eso es lo que hace. Permite verificar de que mientras viajaba ese tráfico no sufrió ningún tipo de modificación, pero no ofrece ninguna operación para evitar de que haya pues una modificación. ¿Quién hace eso? La confidencialidad, ¿verdad? Que es mediante el protocolo de encriptación. Ahora, para la autenticación se puede utilizar PSK o se puede utilizar RSA. ¿Dónde usamos RSA nosotros? Lo hemos usado ya para la autenticación. Ajá, en el SSH, ¿verdad? Ya usamos RSA. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo físico, ¿verdad? Un equipo físico y le activamos SSH. Y luego nos queremos conectar por PuTTY utilizando SSH. La primera vez que lo hacemos, entonces él nos manda como una alerta ahí. Entonces ahí manda esa autenticación, ¿verdad? Esa clave. Y luego nosotros le damos a aceptar y a las siguientes veces no los pregunta. Pero sí, él está en ese proceso de autenticación permanente, ¿verdad? Y lo que es Diffie-Hellman, entonces ahí se puede usar DH1, DH2, DH5, ¿verdad? Que son pues protocolos que están incluidos dentro de lo que es el marco IPsec. Entonces generalmente se usa pues DH2 como un protocolo Diffie-Hellman, ¿verdad? Cuando veamos la parte de VPN, pues ahí vamos a ver un poco más en detalle esa parte. Bien. Bien, entonces aquí dice la elección del protocolo de encapsulación IPsec es el primer bloque de construcción del marco. Que es lo que aquí voy a ver si voy a usar AH o voy a usar ESP o ESP más AH. Entonces aquí lleno. O sea, cuando yo voy a crear una VPN, entonces yo decido, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo que voy a usar para IPsec? En este caso dice IPsec encapsula paquetes usando el encabezado de autenticación AH o el protocolo de seguridad de encapsulación ESP. La elección de AH o ESP establece que otros bloques de construcción están disponibles. AH es apropiado solo cuando la confidencialidad no es requerida o permitida. ESP proporciona confidencialidad y autenticación. Entonces, pues, tal vez es más seguro el uso de ESP, ¿verdad? Incluye confidencialidad y autenticación a la vez. ¿Cómo se logra pues la confidencialidad? El grado de confidencialidad depende del algoritmo de encriptación y la longitud de la llave utilizada en el algoritmo de encriptación. Cuando tal vez vea la sesión anterior, eh, ahí mostraba pues unos ejemplos de cómo cifrar utilizando llaves simétricas. Y ahí hay unos sitios y pues la longitud de la llave a veces es importante para garantizar un mayor tiempo de descifrado, que puede incluir pues de años para que le podría llevar a alguien poder descifrar un tráfico. Mientras transcurrió ese año averiguando, cuando ya averiguó la información o logró descifrar, entonces ya puede ser que ese dato ya no sea importante. Entonces eso es la confidencialidad, ¿verdad? Entonces la cantidad de posibilidades para intentar hackear la clave es una función de la longitud de la clave. Cuanto más corta es la clave, más fácil de romperla. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo una clave de 4 letras, por ejemplo, entonces ahí te dice cuántos segundos es el tiempo en que se puede descifrar esa clave y se puede pues desencriptar el tráfico.
pero mientras más grande es la longitud, entonces ahí se va incrementando pues ese tiempo de duración en que se puede revelar la clave. Por ejemplo, en este caso, si se pagara a Jeremy 100 dólares, se encripta usando una llave más el algoritmo de cifrado. Eso me genera pues el dato cifrado. Se envía por internet. Entonces, aunque haya un actor malicioso que intercepte ese tráfico, entonces pues no va a poder leer la información y no va a poder pues hacer modificaciones. Cuando llega al destino, entonces se usa la llave más el algoritmo de cifrado para obtener los datos. Suponiendo que el actor malicioso tenga algún software para descifrar contraseñas. Entonces eso le podría llevar años en descifrarla. Mientras lo descifró, Jeremy ya retiró sus 100 dólares, ¿verdad? Y ya no le va a hacer pues ningún efecto que el atacante pues pueda revelar la información. Los algoritmos de encriptación resaltados en la figura son todos criptosistemas de llaves simétricos. DES usa una llave de 56 bits. Triple DES utiliza tres llaves de cifrado independientes de 56 bits por bloque de 64 bits. AES ofrece tres longitudes de llaves diferentes de 128 bits, 192 bits y 256 bits. SEAL es un cifrado de flujo, lo que significa que encripta datos continuamente en lugar de encriptar bloques de datos. SEAL utiliza llaves de 160 bits. O sea que a nivel de la confidencialidad puedo usar cualquiera de estos. Aquí esta flecha dice que lo que está más a la izquierda es menos seguro, lo que está más a la derecha es más seguro, ¿verdad? O sea que lo más seguro es SEAL, es el protocolo más seguro para garantizar confidencialidad. Para garantizar integridad, la integridad de los datos significa que los datos no han cambiado en tránsito. Se requiere un método para probar la integridad de los datos. El código de autenticación de mensaje o hash o HMAC es un algoritmo de integridad de datos que garantiza la integridad del mensaje utilizando valores de hash. Y para esto, pues miramos que existen dos protocolos. El Message Digit 5 o MD5, que utiliza una llave secreta compartida de 128 bits. Y el algoritmo seguro de hash, que es SHA, ¿verdad? Por su sigla, utiliza pues una llave secreta de 160 bits. De igual manera, pues esta flecha nos indica que MD5 es menos seguro que SHA. Entonces lo ideal sería usar SHA como protocolo de integridad. Y para la autenticación podemos usar pues cualquiera de estas dos opciones o estos dos métodos. Tenemos PSK, que usa un valor de llave secreta precompartido. Se ingresa manualmente en cada par. Es fácil de configurar manualmente, no escala bien y debe configurarse en cada par. En este caso, cuando usamos PSK, pues creamos una contraseña ahí. Y lo que es River, Shamir y Adleman, que es lo que conocemos como RCA. La autenticación utiliza certificados digitales para autenticar a los pares. Cada par debe autenticar a su par opuesto antes de que el túnel se considere seguro. De igual manera, pues RSA es lo más seguro en comparación con PSK. Entonces, tomando en cuenta esos elementos de cuáles son los protocolos más seguros, eso nos da la idea de cuáles son los protocolos que son pues, los óptimos al momento de implementar pues, el framework de IPsec o la arquitectura de IPsec. Y el intercambio seguro de llaves con Diffie-Hellman. DHA proporciona
y que dos pares puedan establecer una clave secreta compartida a través de un canal seguro. Las variaciones del intercambio de llaves de H especifican como grupo de H. Los grupos de H1, 2 y 5 ya no deberían usarse porque se consideran pues obsoletos. Los grupos de H14, 15 y 16 usan tamaños de claves más grandes, con 2048, 3072 o 4096 bits. Los grupos de H19, 20, 21 y 24 son tamaños de llave respectivos de 256 bits, 384 bits, 521 y 2048 bits. Y admiten la criptografía de curva elíptica, que reduce pues el tiempo necesario para generar llaves. ¿Sí? Entonces, lo más seguro es lo que está pues más a la derecha. Y esto es únicamente para el proceso de intercambio de llaves de manera segura. Bien, y todo lo que hemos visto pues obtenido de el CCNA Cybersecurity Esencia en el módulo 4 de esta certificación que tiene Cisco y del Enterprise Networking Security y Automation o ENSA, el módulo 8 de lo que tiene que ver pues con el CCNA versión 7, que es lo que hemos estado abordando. Entonces esa es la parte del contenido de lo que tiene que ver con VPN. Entonces en las siguientes sesiones estaríamos pues abordando la parte ya práctica de cómo configurar VPN para luego pues pasar a la evaluación y el trabajo práctico, ¿verdad? Que tenemos que hacer.